Un encuentro con la palabra, unos minutos de reflexión y entendimiento bíblico. Bienvenido. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Yo voy a leer en la versión textual. Dice en el versículo 18, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz, a la luz del Nuevo Testamento, podemos entenderla bajo dos perspectivas. La primera en cuanto al Señor, en las que definitivamente nos damos cuenta que nos identificaron en la muerte del Señor, estamos identificados en su muerte, es decir, que Él murió y se aplica la muerte del Señor para todos los que creemos. Según Romanos 6:6 y 2 Corintios 5:14, que usted lo podría buscar después tranquilamente para poder refrescar y para poder ampliar este pensamiento que le quiero dar. Así que la palabra de la cruz se puede entender primeramente en cuanto al Señor, porque nos revela que estamos identificados con su muerte. También nos revela que somos justificados por la fe. Romanos 5:1, Gálatas 2:16 nos muestran esa verdad. Y también nos damos cuenta de algo muy relevante, que Dios no obra a nuestro favor, sino solo sobre el fundamento de su muerte. Todo lo que el Señor quiere hacer con el ser humano, lo hace sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si no nos paramos en el sacrificio de Cristo, no obtenemos absolutamente nada de nuestro Padre Celestial. Es por eso que el mensaje de la cruz definitivamente lo debemos de vincular con la persona del Señor y tener una amplia revelación de todo lo que implica la muerte de nuestro Señor, el sacrificio redentor, el sacrificio que Él hizo a favor de nosotros, con lo cual pagó nuestros pecados, nos liberó de Satanás y nos pone en armonía y comunión con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, en cuanto a nosotros mismos, también podemos ver esa perspectiva. Si nosotros entendemos a plenitud lo que Pablo dijo, la palabra de la cruz, cuando vemos eso, también podemos darnos cuenta que esa palabra de la cruz tiene un aspecto muy personal, muy propio para cada uno de nosotros, porque nos desvela un principio espiritual universal en la vida cristiana, y es que todos debemos de morir a nosotros y a lo nuestro para que lo de Dios tenga funcionalidad en nuestras vidas. Si nosotros no aplicamos el principio universal de morir, que es precisamente lo que nos muestra la palabra de la cruz, por eso el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la encontrará, etcétera, etcétera. Encontramos nosotros en todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento un principio básico. Hay que morir a nosotros, hay que morir a lo nuestro, y entonces nosotros podemos obtener de parte del Señor todo lo que Él ha destinado como herencia, y también el proceso de una restauración, de un perfeccionamiento que el Señor quiere lograr en cada uno de sus hijos. No podemos nosotros descartar la palabra de la cruz, porque estamos descartando el evangelio aplicado a nuestra vida. Y si nosotros descartamos esa palabra bendita que nos está invitando todo el tiempo a perder de lo nuestro, a morir a nosotros, si descartamos eso y optamos por un evangelio humanista, por un evangelio de paz, poder y prosperidad, pues seguramente al final de nuestra carrera estaremos sumamente escasos
de la vida del Señor, y aún más estaremos experimentando una muerte espiritual, porque eso es lo que al final de cuentas termina sucediendo en nosotros cuando no abrazamos la ruta de la cruz. Yo lo invito a usted a tener un evangelio genuino en su vida, y el evangelio genuino nos lleva a morir a nosotros, nos lleva a perder lo nuestro, nos lleva a tener una vida de entrega, una vida que sabe, que entiende que el yo, que lo nuestro, que nuestras metas y que todo lo que tenemos debe de ser colocado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos nosotros vivir a plenitud la vida del Señor. Aprendamos todos, creo que estamos en ese caminar, todos, de aprender profundamente que solo muriendo podemos vivir en Dios. Dios los bendiga.